En esta segunda parte del proyecto, del video, me enfocaré en la descripción del contexto sanitario actual y los retos económicos a nivel mundial. Ya revisamos un poco la literatura, los temas de controles de la apertura de la cuenta, los reportes de la OCDE y de la CEPAL. Quiero iniciar esta breve análisis mencionando las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional de crecimiento para este año y para el siguiente. Para el 2020, todas las economías, tanto regionales como eh, países de manera individual, estados, van a tener un crecimiento eh, muy inferior al que se había proyectado, pero la mayoría, los números están de manera negativa. En cuanto a la economía mundial global, se espera que haya un impacto negativo de menos 3%, pero que se va a repuntalar en 5.8% para el 2021. En las economías avanzadas, como en Estados Unidos, este año se proyecta menos 5.9 y para el 2021 en 4.7 positivo. La zona euro menos 7.5 en este año, para el 2021 en 4.7. Canadá menos 6.2 este año y 4.2 positivo para el 2021. En economías emergentes, tan solo Asia va a presentar este año países asiáticos, como el caso particular de China. China e India van a presentar aspectos positivos en su crecimiento económico. China, un crecimiento de 1.2 y para el próximo año de 9.2, es un pronóstico muy alentador para la economía asiática, pero también India que va pasos atrás, 1.9 y 7.4. En América Latina y el Caribe, un crecimiento de menos 5.2 y negativo para este año y para el siguiente 3.4% positivo. Caso particular de Brasil, 5.3, negativo para este año, 2.9 para el que sigue. México, uno de los países que va a tener el peor desempeño este año con menos 6.6 y para el próximo un crecimiento de 3, de 3 puntos positivo. ¿Por qué menciono estos números? Porque de alguna manera comparamos la situación económica a nivel nacional, México, que nos interesa, que este año va a tener el peor momento económico de toda la región, incluso algunos de los países, comparando con Reino Unido, que están similares, números negativos, y que el próximo año van a repuntalar. Pero también mencioné China, mencioné India, mencioné Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, porque son los principales socios económicos. Y en esta economía global, en esta red de interrelaciones comerciales, lo que afecte, la forma en la que esta crisis sanitaria va a afectar a los países, a los socios comerciales directos de México, va a tener un impacto en la forma en cómo nuestro país va a sortear la crisis económica. Actualmente vivimos, como todos lo sabemos, la crisis sanitaria que surgió en China a finales del año pasado, 2019, la crisis sanitaria que todos ya estamos familiarizados por los medios de comunicación, pero que pareciera que en este momento China se encuentra en dos escenarios. El primer escenario, se puede mencionar que tal vez China pueda ganar. China se va consolidando como una de las economías más fuertes de Asia, una de las economías que se ha consolidado en los últimos años, en las últimas décadas. China como una macropotencia que va a superar a Estados Unidos y que se va a posicionar y la va a superar como el líder económico, pero no solamente eso, sino como el líder político en el contexto global. Ese es el primer escenario, el posicionamiento de China. Por otro lado, puede existir un escenario en el que a China se le finquen las responsabilidades por el inicio y la falta de contención de la crisis sanitaria que no sabemos cuánto durará y que no sabemos cuánto será el impacto en vidas, el impacto económico, el impacto social, pero sobre todo las grandes transformaciones que esto traerá consigo.
The Great Lockdown es como se le está empezando a llamar a este momento histórico y que de alguna manera se compara directamente con la última crisis de mayor impacto mundial que ha tenido el sistema capitalista, que es la crisis de 1929. Incluso ya muchos teóricos, muchos organismos internacionales la equiparan como la peor crisis vivida hasta este momento después de la Gran Depresión en 1929. Dos aspectos importantes. El primero, la peor crisis, no solo por los aspectos o el impacto de los aspectos sanitarios en el cuanto a la pérdida de vidas humanas, sino la forma en cómo las políticas, cómo los estados a través de sus políticas públicas, las ideologías nacionales, no han permitido trabajar de manera unánime para el control y establecer protocolos internacionales para el cuidado de los infectados y que esto pues traiga un escenario de incertidumbre al no saber cómo se va a reaccionar. Se considera también que en este momento se agudiza un momento de desglobalización en donde al parecer no todos los estados están interconectados a través de la cultura, de la comunicación y del comercio, sino que hay una pausa o se está retrocediendo en comparación con la velocidad, con la forma tan apresurada en cómo las relaciones económicas, mundiales y tecnológicas se estaban desarrollando. Por eso algunos autores, algunos organismos la están denominando como la etapa de desglobalización. Sin lugar a dudas, en este contexto también se presentan grandes oportunidades para reinventarse, para que las economías, las dinámicas sociales se reinventen. Sin embargo, pareciera ser que cada vez es un momento más complejo. Estados Unidos pierde su dominio en el escenario económico, su liderazgo político, su liderazgo económico mundial. En este contexto también se verá afectada la cooperación global, y la caída en la economía, ya lo estamos viendo en la economía, de los hidrocarburos, que traerá como consecuencia la exploración, ya se venía haciendo desde hace unos años, pero en este momento cada vez más acelerada, del uso de fuentes alternas de energía. En el contexto económico se proyecta que el crecimiento económico mundial descenderá aproximadamente a 3% en 2020. Se trata de un recorte de 6.3 puntos porcentuales con respecto a enero del 2020, es decir, que los números cambiaron considerablemente en tan solo 3 meses de lo que lleva la contingencia sanitaria actual en un periodo muy corto. Así, de esta manera, el gran confinamiento, como le mencionaba al inicio de Great Lockdown, se convierte en la peor recesión nunca antes vista en el contexto mundial. Ya inicié esta presentación mencionando los números, en este video, perdón, mencionando los números de Europa, de Asia, de China, de Estados Unidos y de Canadá. En el caso particular por la relación que tienen con México y la relación o el impacto económico que va a tener estas relaciones en el futuro. Suponiendo que la pandemia se disipa en el segundo semestre del 2020 y que las medidas de políticas adoptadas en todo el mundo sirven para evitar quiebras generalizadas en empresas, pérdidas de empleo y tensiones financieras, se proyecta que el crecimiento mundial repuntará en 5.8 hasta el siguiente año. Los números todavía se mantienen inciertos en este momento, pero se prevé que sea un crecimiento negativo o sean números de impacto negativo para la economía global. La recuperación en 2021 es solo parcial, dado que se proyecta que el nivel de actividad económica permanezca por debajo de lo que ya se había proyectado para el 2021 antes de la llegada del virus. Los países cuyo crecimiento dependen del turismo, de los viajes, del hospedaje y el entretenimiento están experimentando
cambios negativos, perturbaciones particularmente graves. Es importante mencionar que destacar que esta crisis económica, en comparación con las anteriores, afecta en medida a la mayoría o a la mayoría de los grandes sectores económicos y de las actividades económicas más importantes que prácticamente mueven la dinámica económica global. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo van a enfrentar desafíos adicionales relacionados con las inversiones y por un estancamiento de los flujos de capital, resultados de la inversión extranjera directa. Varias economías entraron o van a entrar en crisis, van a estar en más estados de vulnerabilidad con crecimientos lentos y niveles elevados de deuda. Ese es el escenario particular de América Latina. Por primera vez desde la Gran Depresión, tanto las economías avanzadas como los mercados emergentes y en desarrollo están en recesión. Ya mencioné los números de crecimiento a nivel global. Algunos organismos internacionales prevén que este año se sitúe en menos 6.1% para las economías de mercados emergentes y China. Es importante destacar que mientras la economía esté paralizada, los gobiernos tienen una gran responsabilidad para garantizar que la gente pueda cubrir sus necesidades y que las empresas puedan reactivarse una vez que hayan pasado las fases de necesidades, las fases agudas de la pandemia. Es importante que las políticas fiscales, monetarias y financieras que ya muchos han adoptado garanticen oportunidades de crédito, de servicios de liquidez, de periodos de gracia para préstamos, ampliaciones de seguros de desempleo. Es decir, que todos los estados deben tener la responsabilidad o tienen la responsabilidad de activar los protocolos que hagan que la crisis no afecte de una manera tan negativa y que las consecuencias se vean reflejadas no a muy largo plazo. Creo que ese es uno de los retos que deben enfrentar o por lo cual los países deben estar trabajando. Es complejo por la incertidumbre, pero cada uno con su área de experiencia, con sus relaciones económicas, con sus niveles de inversión, las relaciones con el sector privado, pueden enfrentar. Desde 2014 a la fecha, América Latina ya mostraba un crecimiento bajo. La región no se ha podido recuperar los niveles de inversión. América Latina tiene vulnerabilidades y debilidades macroeconómicas y financieras, altos niveles de deuda pública, espacios neutros o nulos de políticas monetarias. Cada vez hay más vulnerabilidad de las empresas, o en los últimos años las empresas se han vuelto más vulnerables, las empresas nacionales, altos niveles de deuda del sector empresarial o privado y la falta de un esquema bien definido para la recaudación fiscal. En este contexto que no es más alentador, es en el que se encuentra Latinoamérica. Es importante destacar que este año también se va a caracterizar o va a haber un impacto negativo en el desemplome del comercio internacional. Las fuentes de empleo disminuyan y el desempleo aumente, hay un gran número de desempleados a nivel mundial y esto traiga números exponenciales en el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad. Medidas, se han experimentado muchas, la necesidad de que los países pobres tengan acceso a fondos para la recuperación a largo plazo y también préstamos cuyos interés se cancele en cierto tiempo, si no la deuda se acumula y el país cada vez va a ser menos capaz de poder con los fondos que genera, con el capital que genera, cubrir las necesidades del Estado y también pagar los intereses
de la deuda y la deuda como tal. Es evidente la vulnerabilidad y la interdependencia. El modelo de globalización en el que nos encontramos se ha basado en las redes de producción fragmentada, lo cual hace que esto agudice también la crisis económica. Se ve cada vez un crecimiento, ya lo mencionaba, del desempleo, y esto va a tener pues un impacto en las actividades económicas locales. Creo que el reto es muy grande, creo que es necesario eh, optimizar los papeles que el Estado principalmente tiene para salvaguardar las necesidades de la población, atender las prioridades inmediatas, que es la presión sanitaria. Entonces es un escenario eh, inaudito donde se debe pensar en todos los escenarios posibles, en todos los sectores, porque es de esta manera en que la crisis sanitaria está teniendo un impacto negativo en la interacción dinámica, la dinámica global, comercial, económica, cultural, de comunicación y tecnología. Sin lugar a dudas, a partir de este momento, el mundo será otro y lamentablemente la brecha de pobreza y de desigualdad se incrementará más. Y ahora la pregunta es si los estados, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, cuentan con los instrumentos necesarios para tratar de sobrellevar esta desigualdad y esta pobreza que está creciendo en números exponenciales cada día.